Buenas noches. ¿Cuántos están gozosos esta noche? Que siga el gozo y que no pare la alabanza para nuestro Padre. Amén. Bueno, me presento. Mi nombre es Jennifer. Jennifer Crespo. Soy ministro de la casa. Bajo la cobertura, ¿verdad?, de nuestros padres espirituales y nuestros pastores Javier y Vivian, al cual agradezco la oportunidad, pero primeramente le doy las gracias al Señor, porque me ha dado la oportunidad de poder traer su mensaje. Solamente me está usando, el mensaje es Él. Amén. Y me gustaría, ¿verdad?, que juntos fuéramos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 3. Cuando lo tenga, diga amén. Y vamos a leer, ¿verdad? Vamos a desarrollar todo el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Pero por ahora vamos a leer del 1 al 3. Y dice: Pablo comienza, ¿verdad? Porque todos sabemos que esta carta la escribe Pablo para la iglesia de los Corintios. Y él comienza este capítulo con un cuestionamiento. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Pregunta. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Rey amado, Señor, por la palabra que tú has traído a tu pueblo, pero que primero ministró mi vida, Padre. Yo te pido, Señor, en esta noche, que tú quites toda distracción, Padre amado. Que tú quites todo lo que no permita, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Padre. Que sea tu mismo Espíritu escribiendo líneas a nuestra vida, Padre, para que el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros sea cumplido. Y es ser transformados, parecernos cada día más a ti, Señor. Gracias te doy, Padre amado, Señor, y yo te entrego, Señor, esta palabra, este mensaje, Padre. Contigo me subo, contigo permanezco y contigo me bajo. Sé tú quien predique, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Primero voy a hacer, ¿verdad?, una pregunta. Yo creo que todos sabemos lo que es una carta de recomendación. Una carta de recomendación es un documento, básicamente. Un documento que da testimonio de la fidelidad, de la honestidad, de la buena conducta o el comportamiento de alguna persona para un propósito en específico. Si nosotros estamos buscando un empleo, por poner un ejemplo, o si queremos entrar a alguna universidad, o si queremos hacer cualquier cosa en este mundo, pues a veces a nosotros nos piden carta de recomendación, ¿cierto? La carta de recomendación respalda la confianza de esa persona. Y yo, ¿verdad?, preparándome para esta palabra, investigué algunas características que me gustaría compartirle de lo que significa una buena carta de recomendación. Una buena carta de recomendación no la escribe quien desea ser recomendado. Es decir, yo no puedo escribir una carta de recomendación para mí misma. Si a mí me piden una carta de recomendación en mi trabajo, yo no voy a decir, yo la voy a escribir. Jennifer es responsable, es puntual, porque obviamente no tiene credibilidad, ¿cierto? Da testimonio de nuestro carácter.
Eso hace una carta de recomendación, da testimonio de nuestro carácter. Habla de la honestidad, fidelidad, responsabilidad e integridad de alguien. No está basada en una opinión. Si yo le pido una carta de recomendación, Pastora Elsa, por ejemplo, Pastora Elsa, hágame una carta de recomendación que me la están pidiendo en el trabajo para un puesto que estoy aplicando. Y la Pastora Elsa va a escribirla según su opinión. Bueno, lo que yo veo. Yo veo que está vestida con saco. Me imagino que debe ser responsable por cómo viste, por cómo luce. Me imagino que debe ser así, así. No. Las cartas de recomendaciones no son por opinión, sino por experiencia vivida. Solamente la va a escribir quien te conoce. Incluso en muchas cartas de recomendación hasta te preguntan desde cuándo tienen alguna relación. Amén. Esta me encantó. Lleva la autoridad de quien la firma. Es decir, que si nosotros buscamos a alguien que nos haga una carta de recomendación, tiene que ser una figura de autoridad. Porque cuando es una figura de autoridad, tiene más credibilidad aún. Y la última, pero no menos importante, que es leída por otras personas. Es decir, y continuando con el ejemplo de la pastora Elsa, yo le voy a pedir a la pastora Elsa una carta de recomendación para alguien más, no para mí misma. No para leerla yo misma. ¿Verdad que no? Eso no tiene sentido. Se la pido para que alguien más sea quien la lea. Amén. Y mientras yo meditaba, ¿verdad?, en esta palabra y pensaba y el Señor me ministraba, porque en la palabra está escrito que tú y yo somos esa carta de recomendación. Nosotros somos la carta de recomendación del reino de Dios. Y Él dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto, carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y de hueso. O sea que nosotros no somos cualquier carta escrita con cualquier cosa. Porque en el mundo natural usted sabe que la tinta se desgasta. Yo no sé si usted alguna vez ha guardado algún papel por muchos años y cuando lo vuelve a tener en la mano no tiene casi tinta, no lo puedes ver, está borroso. Porque eso tipifica, la tinta tipifica algo temporero, algo pasajero, algo que no permanece. Pero cuando Él está diciendo que nosotros somos cartas leídas por otro, me está diciendo que el Espíritu Santo es quien la escribe. Es decir, que esta sí permanece. Y que no es escrita en un papel, que en la actualidad sería digital, sino que está escrita en nuestros corazones. Por eso es importante hacernos hoy la pregunta: ¿qué están leyendo de nosotros? Amén. ¿Qué el mundo está leyendo de la iglesia que representa a Cristo? ¿Qué están leyendo de mí y de ti allá afuera? E incluso aquí adentro. En nuestra casa, en nuestro trabajo, ¿qué están leyendo de nosotros? ¿Qué está aprendiendo el mundo acerca de Cristo cuando lee nuestras vidas? Somos la carta que el mundo entero está leyendo. Y me llama muchísimo la atención y me ministra, ¿verdad? Porque Pablo pone como ejemplo a la iglesia de los Corintios y dice, ustedes son la carta de recomendación, expedida por mí, pero escrita por Cristo para que todo el mundo la vea. Y le voy a explicar un poquito de contexto porque él dice eso. Y es que en ese momento la iglesia de Corinto estaba pasando por una situación en donde querían atentar contra la credibilidad de Pablo. La gente no confiaba en la autoridad de Pablo. Se cuestionaban si realmente era un buen líder. Y por eso él dice, ustedes mismos son la carta de recomendación.
Por eso él también se pregunta, yo no necesito cartas escritas por hombre. Porque la prueba evidente de una carta escrita por Cristo es nuestra vida misma, así como la iglesia de los Corintios. Nosotros somos los que representamos al Señor allá afuera y aquí adentro, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde sea que nosotros vayamos, nosotros somos la carta de recomendación del cielo. Y qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Es una responsabilidad, pero también es hermoso saber que Dios todos los días está dispuesto a escribir una línea más en esta carta. Nosotros representamos a Cristo delante del mundo, porque la gente observa todo de nosotros. A veces nosotros creemos que no nos están mirando, pero cuando usted llega a cualquier sitio y dice que es cristiano, todos los ojos están puestos en usted, aunque usted no lo vea. Nosotros somos el testimonio del reino. Y ven todo. Ven la forma en que respondemos, la manera en que nos vestimos, lo que pensamos, lo que decimos, cómo actuamos. Ven todo. La manera en cómo tratamos a nuestra familia, cómo le hablamos a la gente, cómo respondemos ante una situación. Todo. La pregunta es, ¿estás predicando a Cristo o solamente estás hablando de nosotros mismos? Como le dije el ejemplo anteriormente, yo no puedo escribir una carta de recomendación para mí misma. Pero todavía hay creyentes que escriben o que muestran su propia opinión y no lo que Dios ha hecho en ellos. Porque una carta nunca va a hablar de sí misma. Una carta representa a quien la escribió. Nosotros no fuimos llamados para que las personas admiraran nuestra capacidad. Para eso no fuimos llamados, para que las personas admiren nuestra capacidad de hablar, nuestra capacidad de cantar, nuestra capacidad de servir. Nosotros no somos llamados a eso. Nosotros somos llamados y fuimos llamados para que aquel que vea nuestra vida pueda conocer al autor de esa carta. Y el autor se llama Cristo. No está escrita con tinta, sino con el Espíritu Santo. Las cartas humanas, ya lo dije, ¿verdad? Se escribe con tinta, pero la de nosotros está escrita con el Espíritu Santo. Y dice más adelante Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y cuando habla de competencia, no me está hablando del verbo competir, sino de ser competente, o sea, de ser efectivos en la posición en la que Él nos ha puesto, en el llamado que Él nos ha hecho. Y añade, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y este versículo muchas veces lo malinterpreta, porque habla del nuevo pacto, del ministerio del nuevo pacto, y habla del viejo pacto. Y es malinterpretado porque mucha gente dice, entonces las reglas anteriormente eran malas, antes de que viniera Jesucristo. No, de hecho Jesucristo no vino a abolir la ley, Él vino a hacerla cumplir. Lo que pasa es que esa ley no tenía la capacidad de transformar el corazón del humano. No tenía la capacidad de transformar el corazón del hombre. Por eso el Espíritu es el que vivifica. Por eso todos los días nosotros tenemos que tener un encuentro genuino con el Espíritu Santo de Dios. Para que todo lo que esté muerto en nuestra vida salga y sea Él el que vive en nosotros. Amén. Así que no se trata de lo que hagamos. No se trata de que oremos memorizando versículos de la Biblia. No se trata de aprender a predicar. No se trata de aprender a cantar, de que estemos en el tono correcto, de que todo se vea bonito, de que sea la pura apariencia. No se trata de eso. Aleluya.
Solamente se trata de que el Espíritu Santo pueda escribir el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, porque eso es lo que realmente Él está viendo, nuestro carácter, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, el carácter que sostiene el don, el carácter que sostiene el servicio, el carácter de Cristo que sostiene todo lo que nosotros hacemos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Usted sabe por qué? Porque Él no está buscando solamente labios que lo confiesen. Él está buscando corazones dispuestos a ser transformados. Ahora me pregunto, ¿qué está escribiendo tu historia? Tu carta. Y me lo pregunto yo también. ¿Qué escribe mi carta? ¿El orgullo? ¿La falta de perdón? ¿Mis emociones? ¿O realmente la está escribiendo el Espíritu Santo? Porque déjeme decirle algo. Todos los días alguien está leyendo nuestra carta. Todos los días, 24/7, alguien está leyendo nuestra carta. Así que no basta solo con decir que somos cristianos. Nuestra vida debe anunciar a Cristo. Y no basta con conocer la palabra. La palabra debe hacerse vida en cada uno de nosotros. Y es por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Nosotros somos una carta, pero no cualquier carta. Somos una carta viva que refleja la gloria de aquel que la escribió. Entonces Pablo continúa diciendo, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y ya le voy a explicar un poquito a qué se refiere Pablo aquí. Cuando Moisés subía al monte de Sinaí y se encontraba con la gloria del Señor y lo podía ver cara a cara, cuando él bajaba su rostro resplandecía. Mostraba la gloria del Dios mismo. Por eso él dice que aquel pacto que tuvo gloria, aun cuando perece, y cuando perece no quiere decir que estaba muerto, no, se refiere a que desaparecía, porque bajaba con la gloria del Señor, pero al pasar del tiempo, eso que él reflejaba desaparecía. Por eso él habla de que cuanto más ahora que nosotros tenemos al Espíritu Santo en el nuevo pacto, no va a ser mucho más glorioso que lo que había antes. Y es porque este permanece, no desvanece, no desaparece, sino que permanece. Él bajaba y su rostro resplandecía, pero con el tiempo ese resplandor desaparecía. La gloria del antiguo pacto era real, pero era pasajera. La gloria del nuevo pacto también es real. La diferencia es que este sí permanece. Este es eterno. Amén. Y yo te quiero decir hoy algo, iglesia. Y te lo quiero decir a ti porque también el Señor trató conmigo. No podemos vivir dependiendo de lo que es pasajero. Nosotros no podemos vivir con la mirada en lo que pasa. Porque todo lo que usted pueda estar viviendo hoy es pasajero, va a pasar. Toda la situación que usted tiene pasa. La enfermedad, la angustia, la depresión, todo eso pasará. Las críticas pasarán, la escasez pasará, los tiempos difíciles pasarán. Lo que está sucediendo en las naciones pasará, todo pasará, pero su palabra permanece fiel. La presencia permanece, la salvación del Señor permanece, el amor de Cristo permanece. Eso es lo que permanece en cada uno de nosotros. Las promesas de nuestro Señor permanecen. Y en eso es que nosotros tenemos que poner nuestra mirada, no en las cosas pasajeras. Y fíjese que la pastora mencionaba en la adoración
la barca, cuando Pedro quita su mirada de Jesús, él pudo hundirse. Mientras lo estaba mirando, no. Pero cuando quitó su mirada de aquel hombre, él se hundió. Pero sabe que el Señor extendió su mano y no permitió que él se ahogara. Porque es que aunque vengan los vientos fuertes, aunque vengan las circunstancias, la tempestad y la tormenta, Él siempre permanece fiel para ti y para mí. Solamente tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Él. Así que ese velo tiene que ser rasgado. Y tú te preguntarás, ¿cuál velo? Continuamos con Moisés. Cuando Moisés subía al monte y bajaba, que su rostro resplandecía, él se ponía un velo en la cara. Se tapaba el rostro. El velo representa todo aquello que impide contemplar plenamente la gloria de Dios. Y a veces nosotros tenemos muchas cosas que no nos permiten contemplar realmente la gloria de nuestro Padre. Puede ser el orgullo. Es el orgullo. El pecado, la religión sin relación, la dureza del corazón, la herida que nunca hemos entregado. Estas son velos que no nos permiten contemplar la gloria del Señor en su máxima expresión. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, ese velo se cae. Qué hermoso. Porque Dios no solamente quiere perdonar nuestros pecados, Él quiere quitar todo aquello que no lo permita verlo a Él, que no permita que nosotros podamos reflejar su gloria, que nosotros podamos reflejar su rostro. Él quiere quitar todo eso. Él está haciendo un llamado a su iglesia porque a través de las muchas prédicas o a través de las muchas reflexiones hemos visto que el Señor quiere que nosotros seamos transformados. Quizás tú viniste hoy a la iglesia, vinimos aquí a la iglesia los sábados y los domingos, pero todavía tenemos un velo puesto. Servimos, predicamos, cantamos, pero todavía hay áreas de nuestro corazón que necesitan ser rendidas. Y mientras exista ese velo, no podemos reflejar completamente a Cristo en nosotros. Porque una carta sucia es difícil de leer. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a limpiar nuestros corazones, entonces Cristo comienza a ser visible en cada uno de nosotros. Y eso es exactamente lo que Dios hoy quiere hacer con esta iglesia. Y no estoy hablando de esta estructura, sino con la iglesia de Cristo. Él quiere que nosotros podamos reflejar la gloria de Dios. Él quiere que cada uno de nosotros muera esas áreas que todavía no le hemos rendido para que Él pueda ser vivificado en cada uno de nosotros. Porque quien se encuentra con el Señor, quien tiene un encuentro genuino con el Espíritu Santo, no puede permanecer en la misma condición de antes. Es imposible que eso suceda. Y este capítulo termina. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Y mire esa imagen. Él quiere que cada vez que nosotros nos miremos en un espejo o cualquier persona mire nuestra vida, pueda verse Jesucristo reflejado en ella. Solamente hay una forma en que pueda ser transformado, porque no me está diciendo a mí que el conocer la palabra me hace que me transforme. No. Ni que tenga 20 años en el evangelio, eso no hace que mi vida sea transformada. Ni que hable bonito, ni que cante bonito, ni que predique elocuente, ni nada de esas cosas hace que realmente mi corazón haya sido transformado. Solamente un encuentro genuino, una comunión con el Padre es que me hace a mí ver la gloria del Señor y poder mostrarla a los demás.
que otros puedan ver a Cristo a través de mí. En cada lugar en donde yo me pare, que sea Él el que hable, que sea Él el que se glorifique. Pero eso solamente lo podemos hacer cuando vamos a los pies del Señor y podemos arrepentirnos. Por eso el llamado no es solamente para los que no conocen a Cristo. Su palabra establece: arrepentíos y convertíos. Muchos de nosotros pensábamos, porque yo lo confieso que yo lo pensaba, de que el llamado solamente era para los que no conocían a Cristo. Y se arrepentían una vez y ya, listo. Pues déjeme decirle que el arrepentimiento no es la única puerta que nos lleva a nosotros a salvación. El arrepentimiento es un camino por el cual nosotros tenemos que transitar todos los días. Hay áreas de nuestra vida que nosotros tenemos que rendirlas al Padre todos los días. Y cada vez que usted va a la presencia del Señor y usted se rinde, el Espíritu Santo escribe una nueva línea en usted. Pero ¿sabe por qué? Porque usted le está dejando espacio, porque yo le estoy dejando espacio, porque estoy rindiendo lo que no me permite verlo. Es por eso que la adoración es tan importante. Y la adoración no solamente estoy hablando de aquí del altar, estoy hablando del estilo de vida que nosotros debemos de llevar adorando a nuestro Padre amado. La adoración en nuestra vida tiene que ser un estilo de vida, porque es un arrepentimiento constante, porque prepara el terreno para que el Espíritu Santo pueda escribir en nuestro corazón lo que nosotros somos en Él. Porque nada de lo que nosotros hagamos lo podemos hacer sin Él. Nada. Su palabra establece que nada bueno hay en nosotros si no es por Él. Sus capacidades, lo que usted hace, cómo sirve, cómo predica, donde se para, cómo canta, todo eso es por Él. Porque Él es el que nos los permite. No es por nuestras propias capacidades, no es por lo mucho que sepa, no es por lo mucho que haya estudiado o por lo mucho que lea la Biblia. Mire, el enemigo se conoce esto de cabo a rabo. Y hay más. Porque no todo lo que sea manifestación sobrenatural viene de Dios. Hay manifestaciones sobrenaturales que no son de Dios. Y yo lo digo y lo hablo con propiedad, porque yo también he estado ahí, en ese lugar. Sirviendo, pero con mi corazón lejos de Dios. Estando aquí, allá, sirviendo aquí, allá, pero mi corazón lejos de Él. Mi intimidad distante. ¿Qué cree usted que dice mi carta? O desea mi carta en ese entonces o en ese momento. Porque alguien tiene que escribirla. Aleluya. Ahora la pregunta es: ¿quién la escribió? ¿El Espíritu Santo u otro? Amén. Así que sí, hermanos, el llamado es para todo. Hay creyentes que aman a Dios, pero necesitan arrepentirse del orgullo. Otros quizás necesitan arrepentirse de la falta de perdón. Otros de la indiferencia. Otros de haberse alejado del primer amor. Otros de haber permitido que las preocupaciones ocuparan el primer lugar en su vida y le quitaron el trono a Cristo. Mire, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún así, mire lo que oraba. Examine, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque David nunca dejó de permitir que Dios examinara su corazón, y eso deberíamos hacer nosotros. Nosotros nunca debemos dejar que Dios examine nuestro corazón.
Por mucho que pensemos de que Dios está en nosotros, nosotros nunca debemos dejar de permitir que Dios trabaje con nosotros. Porque el Espíritu Santo no nos convence de pecado para ser condenados. Él no te va a señalar para condenarte. Pero sí te va a convencer de pecado para que te arrepientas y puedas ser transformado. Él va a señalarte aquello a lo que necesitamos morir para que Cristo viva plenamente en cada uno de nosotros. Por eso Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque el Evangelio consiste que nuestro yo disminuya para que sea Cristo el que viva en cada uno de nosotros y pueda ser exhibido. Para que sea Cristo quien se glorifique en nuestras vidas. No lo que yo piense, no lo que yo crea, no es mi opinión. Es que Cristo viva en mí. Es que yo lo pueda mostrar. Y vuelvo y te pregunto y me pregunto, ¿qué está leyendo el mundo? ¿Qué está leyendo el mundo de ti y de mí? ¿Está leyendo nuestros dones? ¿Está leyendo nuestros talentos? ¿Está leyendo nuestra elocuencia, lo mucho que hablamos? ¿O realmente está leyendo la verdadera evidencia de que el Espíritu es el que mora en cada uno de nosotros? Porque aquel que dice que tiene al Espíritu Santo dentro de él, vive en amor. Amor, gozo, paz, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio. Entonces no podemos decir que si usted no vive allí, tiene el Espíritu Santo dentro. No lo puedo decir. Porque lo mucho que hacemos no es la evidencia del Espíritu Santo, sino los frutos. Es lo que evidencia quien te gobierna. Los frutos de su Espíritu son la evidencia de quien me gobierna. Y todavía hay áreas de nuestra vida que nosotros necesitamos rendir todos los días para que podamos ser cambiados y transformados en Él. Aleluya. Y vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué diría de Cristo tu carta? ¿Qué está leyendo tu esposo? ¿Qué está leyendo tus hijos? ¿Qué está leyendo tu compañera de trabajo? ¿Qué está leyendo tu ministerio? ¿Qué está leyendo tus pastores? ¿Qué está leyendo tus líderes? ¿Qué están leyendo de ti? ¿Están leyendo verdaderamente a Cristo? Mire, nosotros somos una carta abierta allá afuera. Y quizás nos podamos topar con alguna persona que jamás haya abierto una Biblia. ¿Qué le estás mostrando? ¿Qué le estamos mostrando? ¿Qué le estoy mostrando? Nosotros somos la sal del mundo, nosotros somos la luz del mundo. Se supone que donde lleguemos la atmósfera tiene que cambiar, no por causa de nosotros, sino por aquel que habita en ti y en mí. Somos agentes de cambio.